Creepypastas para poner de fondo, mientras tu novia está con otro tipo. Ajajaja. Seducción paranormal. Los relatos sobrenaturales acerca de casas embrujadas, poltergeist y posesión demoníaca son bastante comunes. Casi todo el mundo afirma haber experimentado algún tipo de fenómeno paranormal o encuentro con fantasmas. Pero ¿qué ocurre cuando las cosas no se limitan a oír extraños golpes en medio de la noche o pasos invisibles que recorren la casa? De hecho, algunos visitantes espectrales parecen seguir propósitos más ligados a la carne que al espíritu. Existe una larga tradición de encuentros calientes con fantasmas, tal como lo prueba la enorme cantidad de relatos de incubos y sucubos, seres de procedencia dudosa pero con un claro apetito por las caricias humanas. Los reportes sobre este tipo de encuentros crecieron notablemente en los últimos 50 años. Pensemos que ya es bastante vergonzoso relatar un prosaico encuentro con un fantasma, con el riesgo natural de que seamos tomados por lunáticos, como para que esta otra clase de ataques a la intimidad puedan ser denunciados abiertamente. Desde la Edad Media, e incluso antes, existe una especie de protocolo para explicar ciertas actividades nocturnas en las que participan seres del más allá. De ese modo se explicaban las poluciones nocturnas, los sueños húmedos, y otros hábitos culposos para cualquiera que observara los hábitos y costumbres de la iglesia. Pero los tiempos han cambiado, no tanto por las características de los reportes, que siguen siendo prácticamente idénticos a los de antaño, sino porque las personas involucradas incluso llegan a disfrutarlos enormemente. No todas las personas que han tenido un encuentro con un fantasma, demonio o vampiro consideran que esas entidades son de origen demoníaco. Algunos, de hecho, los consideran seres entrañables, excelentes y atentos amantes. Este tipo de encuentros rara vez se dan de manera abrupta. Normalmente comienzan de forma paulatina, siguiendo un largo cortejo que puede durar semanas, incluso meses. Y continuar a lo largo de toda una vida. Al parecer, todo comienza por los pies. Los fantasmas ardorosos parecen preferirlos sobre otras extremidades. Durante las primeras noches el sujeto experimenta un suave cosquilleo en la planta de los pies, que poco a poco se esparce sobre los miembros inferiores. A partir de allí, las cosas pueden progresar de manera distinta en cada caso, pero todas ellas concluyen con una experiencia integral, es decir, erótica. La gran mayoría de los reportes anotan que, al principio, el sujeto experimenta miedo en su forma más pura, pero de a poco todo se vuelve más confortable. Algunos, de hecho, invitan nuevamente a sus misteriosos visitantes para darle mayor continuidad a la experiencia. Si hablamos de encuentros picantes con fantasmas, no podemos dejar afuera el caso de Doris Bitter, que posteriormente llegaría a inspirar el libro y la película El ente, de Entity. Doris Bitter se encontraba mirando libros en una tienda cuando oyó que dos hombres hablaban sobre distintos casos paranormales. Se acercó a ellos y declaró, sin mayores preámbulos, que su casa estaba embrujada. Los dos caballeros eran reconocidos investigadores de lo oculto. El Dr. Barry Taff y Kerry Gaynor. El 22 de agosto de 1974 los hombres visitaron la casa de Doris para investigar el caso, por entonces, realmente polémico. Las experiencias de la mujer estaban lejos de ser placenteras y realmente cerca de lo bizarro. Existían golpes, maltrato e incluso abuso por parte de la entidad. Desde luego, los investigadores se mostraron más bien escépticos al principio. Sin embargo, en pocos días se llegó a la conclusión de que los moretones en el interior de los muslos de Doris, recluida durante todo el fin de semana en casa, más el hecho inquietante de que sus dos hijos aseguraban haber visto a la criatura, los convencieron de que valía la pena profundizar en las investigaciones. Uno de los hijos de Doris incluso había entablado una relación amistosa con el fantasma, con el que charlaba regularmente. Su nombre, aseguró, era el señor Woseit. Quizás Woseit, ¿de quién?
Durante un estudio de rutina en aquella casa maldita, Doris invocó al fantasma. A pedido de los investigadores, ella comenzó a insultarlo. E inmediatamente se formaron pequeños orbes o esferas de luz que flotaban alrededor de la habitación. Para darle mayor credibilidad a la investigación, estos hechos no solo fueron atestiguados por los parapsicólogos, sino por 30 profesionales más. Los orbes poco a poco se fueron deshaciendo en el aire, sustituidos ahora por una especie de vapor verde, que lentamente fue cobrando la forma de un torso masculino. Aquellos que deseen conocer los detalles más escabrosos del caso pueden visitar el sitio oficial de la investigación. The Real Life Entity Case. Esta historia asombrosa eventualmente se convirtió en un libro, titulado El Ente, The Entity, que a su vez fue adaptado al cine. Si bien se toma algunas libertades con respecto a la historia real, vale la pena como ejemplo de fenómenos paranormales con semejante grado de crueldad. Extraños por donde se los mire, este tipo de encuentros paranormales continúan siendo reportados a una escala nunca antes vista. Quizás porque los tiempos han cambiado y los hechos de violencia, aun cuando no involucren la presencia de personas vivas, ya son considerados un oprobio por las víctimas. También hay que decir que es imposible conocer la causa real de estos sucesos. Indudablemente muchos casos están relacionados con la parálisis del sueño, sueños lúcidos y otros fenómenos oníricos capaces de producir pánico y alucinaciones. Sin embargo, para quienes han atravesado esas horrorosas experiencias, sus consecuencias son objetivamente reales. Actualmente los que se inclinan por una explicación sobrenatural como causa de estos fenómenos sostienen que los incubos y súcubos, meros términos genéricos para una variada fauna de criaturas no humanas del plano astral, son capaces de asumir la forma más apropiada para detonar el erotismo en sus víctimas. No hablamos aquí de espectrofilia, espectropilia, en cualquier caso, un desorden conocido y ampliamente estudiado, sino de casos en donde los fantasmas eluden las reglas del cortejo y evacúan sus apetitos sin la aprobación de sus ocasionales compañeros. Estas formas asumidas bien pueden ser clásicas, como demonios, hadas, ángeles y vampiros. O bien de criaturas híbridas, específicas, con características propias que no se hallan en los bestiarios o tratados demonológicos, pero que al ser consultados al respecto, poseen una fuerte carga de significado para el sujeto. Una mirada más científica sobre este fenómeno, aunque no menos asombrosa, nos obliga a indagar más profundamente en aquellos hechos de la mente que vulgarmente conocemos como sueños. Conocida formalmente como intrusión REM, que ocurre durante la primera fase del sueño, el soñador puede sentir que está despierto, consciente, e incluso tener los ojos abiertos. Durante esta fase, por la que todos pasamos al dormir, pueden producirse visiones notablemente realistas, llamadas técnicamente imaginación hipnagógica, o, en términos más simples, alucinaciones. ¿Por qué lo mencionamos? Justamente porque la mayoría de las personas que viven experiencias calientes con fantasmas sienten también el costado menos agradable del fenómeno hipnagógico, la parálisis del sueño. Esto se produce mediante la combinación de dos factores: el efecto paralizante de la intrusión REM dentro de un estado de conciencia donde los sentidos están abiertos y en función de alerta. Todo ello puede conducir a un despertar más bien horroroso, pero también al hundimiento en la más espantosa de las pesadillas. Estos episodios se conocen desde tiempos ancestrales. De hecho, los encuentros eróticos con criaturas del plano astral ya eran conocidos en los tiempos babilónicos y aún más atrás. Basta repasar el largo prontuario de Lilith, la madre de los vampiros, Abrael, Larimón, o del dios griego Pan.
A propósito de Pan, uno de los primeros sabios en ocuparse seriamente de los sueños, el griego Artemidoro, sugiere que las visitas del dios Pan, aun aquellas en las que busca satisfacer sus más condenables instintos primordiales, suelen ser venturosas para el sujeto, salvo que el travieso dios decida sentarse sobre el pecho de las víctimas, refiriéndose tal vez a las sensaciones producidas durante la parálisis del sueño. Pero no es necesario cultivar los ritos del panteón pagano para vivir estas sensaciones. La carga de erotismo en las experiencias hipnagógicas atraviesa todas las culturas y todas las épocas. Y nuestro inconsciente reacciona de manera más o menos similar en todas ellas. Cuanta mayor sea la resistencia del sujeto, es decir, cuanto mayor sea su grado de conciencia durante los episodios, más violentos y horrorosos serán. Aquellos pocos afortunados que son capaces de dejarse llevar por el sutil encantamiento del inconsciente, pueden en cambio disfrutar de una experiencia inolvidable. Esta última deducción es una probabilidad que la psicología avala. El sueño REM posee una fuerte carga de erotismo, que conduce tanto a hombres y a mujeres a experimentar distintos grados de satisfacción mental y genital durante sus sueños, aunque luego no sean recordados durante la vigilia. Indicios de una noche agitada pueden registrarse en aquellos despertares en los que el sujeto se encuentra cargado de erotismo, o caliente, para albergar un término epicúreo. Podemos pensar en el sueño REM intrusivo como una mejora en los niveles de detalle y nitidez de nuestros sueños, como si de repente pasáramos a soñar en alta definición. Esto genera una mayor activación del lóbulo frontal, dando paso a una tremenda riqueza onírica que se combina con un estado de semiconciencia. El resultado: sueños muy realistas y con una enorme carga de significado emocional. Lo prohibido, el tabú, cumple un rol predominante en las visiones nocturnas. Para emerger necesitan sobrepasar los límites de la autocensura, es decir, la carga cultural que todos llevamos sobre los hombros, para impedir que nos comportemos como verdaderos enajenados. Esa es la razón por la cual algunas personas necesitan recurrir a seres dotados de algún tipo de fuerza sobrenatural para someterlos. De otro modo se estaría cayendo en el tabú, algo que nuestra conciencia aborrece, no importa cuán progresistas nos mostremos en la vida diaria. De este modo vemos que la presencia de seres sobrenaturales calenturientos no responde a un capricho del individuo, sino a una constante neurobiológica. Es decir, a un legado ancestral que define nuestra psique. En este contexto nos hallamos frente a una dificultad insalvable. Si entendemos que estos sucesos lubricantes no son tan anormales como pensamos, sino de hecho perfectamente normales, nuestro inconsciente ejecuta una de sus mayores y más hábiles ironías. Erosiona la idea de tabú, nos permite identificar sus causas singulares, y los fenómenos dejan de ocurrir. En otras palabras, cuanto más entendemos de qué se trata, menos posibilidades tenemos de que vuelva a ocurrir. Pero quizás el pragmatismo no sea la mejor opción. En definitiva, hay espacio en la cama tanto para la mente como para los espíritus. Adicción al miedo. Todavía extraño a Will, mi mejor amigo. Vivía cerca de mi casa e íbamos juntos al colegio, lo hacíamos todos juntos, pero lo que no compartíamos era la parte que nos terminó separando. Will siempre se interesó en lo oculto y entre más crecía, conocía más gente con sus gustos, hasta que una vez fue a una reunión con unos amigos, luego a otra y así hasta que se terminó olvidando de mí. Lo extraño, pero no puedo evitar estar enojado con él. Si no me hubiese abandonado, nada de esto habría pasado. Pero tengo la certeza de que, al menos en sus últimos momentos de vida, se acordó de mí. Y eso me hace enojar aún más. Justo en ese momento se tuvo que acordar de mí. Hizo varias excursiones con ese grupo a casas supuestamente embrujadas. Les gustaba todo lo relacionado con el miedo, pero entre más miedo sentían, más querían. Como si fuera una droga. Will era mi amigo y no quería perderlo, así que traté de entrar en su círculo.
Él se burló de mí, diciéndome que no iba a durar mucho. Empezó a contarme historias de terror, después comenzó con imágenes, me dijo que ese era el método habitual, para después empezar con los vídeos. Al principio no parecía nada fuera de lo normal. Imágenes borrosas, sombras mal recortadas, audios con ruido sin sentido. Todo eso que uno puede descartar como sugestión. Pero había algo distinto. Will no miraba esas cosas como alguien que se divierte. Las miraba como alguien que está buscando algo específico. En una de sus excursiones encontraron lo que buscaban. Pero, al parecer, no les gustó para nada. Will se alejó del grupo después de esa última salida. Me pidió que no volviera a mencionarlos nunca más. Eliminó todo su material tétrico y también el mío. Dijo que tenía que empezar desde cero. Eso me molestó, pero no tanto, porque Will volvía a estar conmigo. Solo que no era el mismo. Al principio pensé que estaba exagerando. Decía que no quería mirar por las ventanas. Que no quería que ninguna ventana quedara abierta durante la noche. Que no quería salir bajo ningún motivo. La oscuridad lo volvía loco. No era miedo normal. Era algo más profundo, más animal. Como si su cuerpo reaccionara antes que su cabeza. Empezó a dormir con la luz prendida. Luego con varias luces. Después con la televisión encendida, aunque no la mirara. Una noche me confesó algo que nunca pude olvidar. Cuando apagó la luz, me dijo, siento que algo se acomoda del otro lado del vidrio. No supe qué decirle. Pensé que estaba paranoico. Que había visto demasiadas cosas. Pero su comportamiento empeoró. Varias veces se orinó en la cama para no tener que cruzar el pasillo hasta el baño. Entre su habitación y el baño había una ventana grande, que daba al patio trasero. Will decía que esa ventana no era una ventana. Decía que era una boca. Yo intentaba tranquilizarlo. Le decía que estaba a salvo. Que no había nada ahí afuera. Pero él me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Todavía no lo viste, me decía. Por eso podés decir eso. Will ya no está. No sé exactamente qué pasó con él, pero tengo mis teorías. Algo lo perseguía. Trató de hablarme sobre eso una noche. Se sentó frente a mí, temblando, con los ojos inyectados en sangre. Abrió la boca varias veces, pero no podía hablar. Las lágrimas y el miedo lo vencieron. Me prometió contármelo otro día. Ese día nunca llegó. Desapareció. No hubo cuerpo. No hubo testigos. No hubo cámaras que mostraran nada extraño. Solo desapareció. La policía dijo que probablemente se había ido por su cuenta. Sus padres nunca lo creyeron. Yo tampoco. Una semana después de su desaparición, encontré un sobre cerrado en mi buzón. No tenía remitente. Adentro había un CD. Nada más. No había carta. No había explicación. Cuando lo puse en la computadora, apareció una estructura extraña. 523 carpetas. Todas vacías. Excepto una. Tuve que abrir cada carpeta, una por una, hasta encontrar ese archivo. No estaba en la última. No estaba en el medio. Estaba en una carpeta cualquiera. Era una imagen. No un video. No un audio. Una imagen. Y yo supe, antes de abrirla, que era eso. La imagen de lo que lo estaba persiguiendo. Nunca la publiqué. Nunca se la mostré a nadie. Hasta ahora. Solo lo hago porque estoy harto de verlo en cada ventana que cruzo. La imagen no parecía nada al principio. Un patio oscuro. Una casa vieja. Una ventana. Pero cuando la miré más tiempo, entendí. No era una foto común. La resolución era extraña. Demasiado nítida en algunas partes, borrosa en otras. Como si algo hubiera decidido qué podía verse y qué no. En el reflejo del vidrio había una forma. No una sombra. No exactamente. Era como una silueta mal terminada. Humana, pero incompleta. No tenía rostro. Donde debería estar la cara había una superficie lisa, estirada, como piel sin terminar. Pero sabía que estaba mirándome. Sentí náuseas. Cerré la imagen.
Esa noche no dormí. Al día siguiente volví a abrirla. La forma estaba más cerca del vidrio. Pensé que era mi imaginación. La cerré otra vez. A la noche, cuando apagué la luz de mi habitación, sentí algo raro. No un ruido. No una presencia clara. Una presión. Como cuando alguien se queda parado detrás tuyo y todavía no te das vuelta. Miré la ventana. Nada. Pero el reflejo no coincidía con la habitación. Había algo más ahí. Cerré las cortinas. Desde entonces, empecé a notar patrones. Cada vez que abría la imagen, algo cambiaba. No en la imagen. En mi casa. Un día, una ventana apareció abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Otro día, las huellas de barro frente a la puerta trasera. Después, marcas en el vidrio. No golpes. No rayones. Marcas de presión. Como si alguien hubiera apoyado la cara. Entendí entonces por qué Will no quería mirar por las ventanas. Porque cuando miras, algo del otro lado aprende cómo sos. Aprende cómo pararte. Cómo respirar. Cómo imitarte. Empecé a soñar con Will. No hablaba. Solo señalaba ventanas. En uno de los sueños, me gritaba sin voz que no abriera la imagen otra vez. No le hice caso. La última vez que la abrí, la figura ya no estaba afuera. Estaba adentro. Reflejada detrás del fotógrafo. Detrás de Will. Esa noche escuché un golpe en mi ventana. Despacio. Como un dedo. No miré. Escuché algo deslizarse por el vidrio. Como piel. Ahora entiendo algo que Will nunca llegó a decirme. No te persigue para matarte. Te persigue para aprender a estar acá. Para reemplazarte. Y ahora, cada vez que paso frente a una ventana, veo mi reflejo y a veces, juro que pestañea antes que yo. Sueños dentro de un sueño. Soy una mujer de 18 años y desde hace 5 años sufro de parálisis del sueño. Por lo general, duermo después de las 2 a.m., pero hace 2 noches decidí que quería dormir temprano, así que me fui a la cama a las 11 p.m. Admito que cuando me fui a dormir estaba un poco llena por todo lo que había comido en el cumpleaños de una amiga, incluyendo 3 o 4 cervezas que tomé, pero no creo que eso sea el motivo para experimentar un nuevo suceso de parálisis del sueño tan horrible y angustiante como el que narraré a continuación. Soñaba con una noche gris, como si no hubiese fluido eléctrico en toda la ciudad y solo quedara la luz de la luna. Estaba en la terraza de una casa y entonces miré al cielo porque no podía recordar quién era. En las estrellas se dibujó la pregunta ¿quién eres? Y yo respondí no sé quién soy. En ese instante, se posó a mi lado derecho una presencia demasiado fría que me erizó la piel, no me hizo daño pero me asustó, no la sentí malvada, pero por algún motivo supe que esa presencia no debería estar ahí. Entonces, aún viendo el cielo, respondí rápidamente soy hija de Dios. Y mi mente empezó a evocar casi que desesperadamente el Salmo 91, aunque tuve problemas en terminarlo porque no me sabía la parte final. El Señor es nuestro refugio. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor: Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarme de trampas ocultas y plagas mortales. Enviará a sus ángeles para que me cuiden por donde quiera que vaya, bajo sus alas estaré seguro y su fidelidad me protegerá como un escudo ya que has hecho de Dios nuestro Señor, del Altísimo tu lugar de salvación, no te sobrevendrá ningún mal. Repetía ese mal fragmento varias veces mirando al cielo, mientras que la presencia continuaba enfriando mi lado derecho. Repetí el salmo muchas veces hasta que desperté en mi cama un poco contrariada, puesto que en anteriores sueños de ese estilo mi cerebro había recordado el Padre Nuestro, no dicho salmo. Abrí los ojos y descubrí que estaba recostada sobre el brazo derecho, tal vez fue la falta de circulación la que hizo que sintiera frío de ese lado. Miré a mi alrededor, todo estaba ligeramente iluminado por una luz gris.
Ya no veía el cielo estrellado, sino que veía el cielo raso de mi cuarto, y por un instante me sentí segura, hasta que me di cuenta de algo preocupante. ¿Quién había quitado las cortinas? Fue justo ahí cuando me volví consciente de que en realidad no había despertado. Intenté hablar y no pude, intenté levantarme y no sentí el cuerpo. Noté que la fría presencia aún seguía a mi lado aunque yo no la veía. Empecé a angustiarme. Empecé a mover los ojos en busca de algún espejo, y una vez que logré enfocar mi reflejo en él, efectivamente vi que junto a mí, justo en el lado derecho, había una mujer desnuda muy parecida a mí que me abrazaba. Ella tenía una hermosa cara pero no me resultó familiar, su cabello largo era castaño como el mío y caía sobre sus hombros, y su cuerpo se veía demasiado pálido a la luz de la luna, por lo que supuse que era de tez blanca. Inmóvil en la penumbra junto a ese espectro, entré en completa desesperación. Busqué irremediablemente despertarme, abrir los ojos. Y no recuerdo bien o no estoy segura, pero creo que ella decía algo como quédate conmigo, lo que me llenaba de más pánico. Entonces desperté en medio de la angustia. Esta vez abrí los ojos y creí que todo era real. Llamé desesperadamente a mi madre, que duerme en el cuarto contiguo, pero mi propia voz se escuchaba muy distante. Así que me quedé un instante en silencio, solo observando y pude distinguir las cortinas, el espejo, las manecillas del despertador que brillaban en la oscuridad no se mueven. ¿Se habrá descompuesto? Pensé, así que intenté estirar el brazo para verificarlo pero no pude moverme. Empecé a llamar a mi mamá con todas mis fuerzas, empecé a pedir auxilio pero mi boca no se movía. Estaba balbuceando ayuda, intentando gritar desconsoladamente cuando alguien me respondió del otro lado de la puerta ¿qué pasa? Ábreme. Y de inmediato me quedé aturdida en mi cama, y guardé silencio porque esa no era una voz conocida. Lloré en la oscuridad, lloré en silencio presa del pánico y la desesperación creyendo que me iba a quedar atrapada en ese despertar sin fin, mientras que esa voz insistía en que le abriera la puerta y golpeaba cada vez con más furia. Cerré mis ojos y pensé Dios mío protégeme y por fin desperté. Esta vez sí se sentía real. Me fijé en las manecillas del reloj y se movían, la cortina estaba en su sitio y ahora sí se escuchaba el ruido del ventilador. Llamé a mi madre y nadie me respondió, pero mi voz se escuchaba con más claridad y por fin podía mover el cuerpo y la boca sin dificultad. Una voz habló del otro lado de la puerta preguntando si podía entrar, esta vez sí era mi madre que entró a mi habitación por su cuenta y con cara somnolienta me preguntó ¿pesadillas otra vez? Y yo solo asentí con la cabeza. Me dijo que si quería podía ir a dormir al sofá cama de su habitación, y yo no dudé ni un instante en aceptar su oferta. Tomé mis sábanas y mi almohada, y cuando iba cerrando la puerta de mi habitación, oí un susurro muy leve que decía quédate conmigo. Las personas desarrollan un temor irrazonable a la oscuridad. Esto tiene una explicación científica tan sencilla, como el proceso del eterno ciclo del agua. En nuestros genes, residen todavía, los instintos básicos de nuestros ancestros, cuyos comportamientos animales los mantenían encadenados al pavor que genera el escuchar el simple y llano susurrar de las hojas de un arbusto moverse, pero en las horas donde la luz del sol era ya ausente, y miles de criaturas de la noche estaban al acecho. Común para una especie que acostumbraba a cazar a la luz del día, y se ocultaba en cavernas cuando la luna se alzaba en el estrellado cielo negro. El temor a la oscuridad se genera en nuestro subconsciente como la necesidad de alimentarnos, entretenernos, dormir, reproducirnos o expulsar nuestros desechos. La diferencia de esta necesidad, de aquellas en el que el ser humano convive sin problemas, incluso siendo tan civilizado, es el mantenernos a salvo de algo que no podemos ver, que no sabemos si está presente, pero una vocecilla en nuestra cabeza nos dice que está ahí, y se irá hasta que la luz lo haga esfumarse como arena en el viento. Ahora, les sonará ridículo y gracioso lo que, a mi parecer, es una gran excepción.
Sí, le tenía miedo a la luz cuando era niño. Antes, al igual que muchos que están leyendo esto, solía no sentirme a gusto en los entornos oscuros de mi propia casa y habitación. Cuando terminaba de ir a la nevera para robar un bocadillo, y la cerraba, clausurando toda fuente de iluminación, salía a correr directo a la puerta de mi cuarto, y apresurándome a presionar el interruptor del bombillo eléctrico. Tenía antes una pequeña lámpara de luz de noche con forma de estrella fugaz, y era mi heroína contra los monstruosientes de la penumbra. Hasta que, cierto día, comencé a temer de lo que podía salir a flote, sin necesidad de la oscuridad para que fuese invocado. Un día como cualquier otro, y perdónenme si empiezo con el cliché de esta clase de relatos. Había anochecido y me preparaba para dormir. No recuerdo qué edad tenía, tal vez, 6 años. 9 a lo mucho. Me dirigí a mi cuarto luego que mis padres me desearan las buenas noches, y como era usual de mi temor, tenía la luz de mi cuarto aún brillando. Mis padres podrían sospechar que seguía despierto, y por eso encendí mi lamparita de noche para apagar después el foco de mi cuarto. Con la luz presente, no habría nada que me pudiera dañar, mucho menos desear como víctima. Así que me metí entre las sábanas, tranquilo y seguro de que sería otra noche en la que dormiría plácidamente, como todo niño debería. Pero ¿qué me había hecho creer semejante ilusión? Me dormí, y mi luz de noche era tenue. No se llegaría a distinguir por la ranura de espacio que había debajo de mi puerta un pequeñísimo atisbo de iluminación. No obstante, en ese momento tuve incomodidades para conciliar el sueño. Me movía a cada lado de la cama, me arropaba en todas las direcciones, hasta tapando completamente mi cabeza. Sentía la piel blanda y que me picaba por todos lados, pero no me decidí por realmente intentar de levantar hasta que el sudor pasaba como cubos de hielo, derritiéndose al deslizarse por mi frente. De pronto, cambié de dirección, acostado boca abajo, mirando a la dirección de mi armario, con los ojos aún cerrados por el repentino despertar. Cuando los abrí, lo vi. Vi, lo que fuera que haya sido eso, que parecía observarme. Estoy seguro, que para este entonces, muchos dirán que lo que me ocurrió fue simplemente parálisis del sueño. Y la explicación más lógica, es que lo que vi fue una imagen creada por mi asustada mente, después de tan fantasiosa escena. Lo cierto es, sin embargo, que les puedo asegurar, que no imaginé nada. En la luz, lo podía ver claramente. Alto, pálido, sin boca, con ojos profundos color negro, la piel arrugada como un pedazo de carne frita, y un poco de vello en algunas partes como los lados del cuello, brazos y piernas. Me estaba mirando fijamente, con la atención que un niño puede darle a una barra de chocolate marca Wonka, y comenzaba a tentarse por ella, aunque ciertamente, el niño no tenía ni 5 centavos para comprar la media de la barra. Así, yo describiría el suceso. Dios, es que era repugnante. Parecía incluso algo sacado de alguna de las esculturas de H.R. Giger, pero sin llegarse a parecer al xenomorfo. Aunque, no estaba muerto, y me seguiré acordando de ello, porque en su momento era mi máxima prioridad. Si sigo vivo, es porque pareció pensar que seguía dormido, y no le podía ver. Solo Dios sabe qué hubiera pasado si me hubiera quitado la manta de encima esa noche. Seguramente ese bastardo me habría destrozado y descuartizado con sus manos sin sumo esfuerzo, dejando rastros de sangre en las 4 paredes y techo de mi cuarto, mientras dejaba atrás los remanentes de mi cerebro como carne molida y mis huesos como mondadientes quebrados. Entonces, me sentí angustiado, aunque no dejaría que ese monstruo supiera mi estado actual. Me aferré a las sábanas y cerré los ojos, rogando por que se fuera. La sábana era lo único que parecía protegerme. Porque la luz, más bien ni le generaba molestia. Me había traicionado, y lo único que me quedaba era que se marchara. Hasta que, por fin, se fue.
Luego de aquello, intenté dormir toda esa noche, mas no lo logré. No le conté a mis padres en ese momento, porque pensarían que se trataba de una pesadilla típica de un niño con pavor a la oscuridad, que realmente comenzaría a temerle a la luz, y porque no sentía que había necesidad de mencionarlo. Siendo honesto, ¿quién le creería a un niño de 9 años que dice haber visto un monstruo en la luz? Hasta los psicólogos tomarían aquello como una excelente razón de mandar al niño a un manicomio. A la noche siguiente, ocurrió algo similar, pero esta vez con el bombillo. Pensé que mi lámpara nocturna era la fuente de malas energías, como un matamoscas invocando a una bandada de sanguinarias polillas, que en vez de acercarse a la trampa, terminarían volando cerca de ella, adorándola como una deidad. Entonces, decidí dormir esta vez en la luz encendida a máximo brillo. Tuve que esperar a que mis padres durmieran, pues no quería que apagaran la luz sin previo aviso mientras dormía. En efecto, encendí la luz y me deslicé hacia los cómodos aposentos de mi cama, debajo de mi acolchada sábana. Me dormí, y pude mantener el sueño con más control a diferencia de la noche anterior. A pesar de ello, parecía eso no ser suficiente. Empecé a despertarme abruptamente luego de sentir cosquilleos raros en mi cuerpo. Pero no era la sensación de picor por la incomodidad. No. Se sentía como han alguna vez tenido en mano una lagartija o gusanos de tierra. Se sienten gelatinosos o como plástico muy suave y flexible en tus palmas. Así se sentía mi cuerpo en ese entonces. Pero no fue una vez. Ni dos, mucho menos 3. Fueron cientos de veces y en distintas direcciones de mi cuerpo. Era como una multitud de brazos de pulpo acariciando toda mi fisionomía, como un gato saboreando la mano de su amo para proceder a morderle y comprobar qué sabor tiene. Luego me acordé de mi perro, que solía lamerme la cara, la mano o la planta del pie para que jugara con él. Aún así mi perro podría lamerme en todas las partes de mi cuerpo a la vez. Definitivamente no era mi amigo peludo. Era como si un gracioso hubiera tirado un pulpo de un estanque a mi cama para ver la reacción que tenía. Estaba molesto, por lo que cometí un error muy grave. Me levanté de manera repentina, y me encontré, cara a cara, con un ser gordísimo. No tenía cabeza, piernas o alguna característica que me hiciera pensar que era un humano. Pero tenía multitudes de tentáculos que parecían ser lenguas, tan largas como el aparato bucal de las mariposas o los zarcillos de algunas plantas. No tenía ojos, u oídos, o pelo, o fosas nasales. Si han jugado God of War II, y llegaron al nivel donde te enfrentas a Cloto, que era una de las hermanas del destino, terriblemente desfigurada y con una abominable forma corpórea llena de brazos y bultos de piel llena de grasa en todo su cuerpo, ya lograrán más o menos situar cómo era. Pues, el tema es que esa cosa me envolvió con sus brazos mientras me acercaba a él. Olía pero muy mal. Yo diría que tan mal como un contenedor de basura con orina y mierda de gato. Grité y pataleé todo lo que mis energías me permitían, que en su mayoría eran absorbidas por el temor. No podía gritar en ese momento, y cuando lo intentaba, era como un nudo en la garganta, como si un payaso experto en inflar globos haya amarrado mi esófago al grado de hacerme mascullar de la manera en la que un juguete para perros lo haría. Cuando grité más fuerte, la cosa desapareció. La luz seguía encendida, y había caído al suelo. Mis padres entraron con prisa a la habitación, y al preguntarme qué era lo que me sucedía, les dije que tuve una pesadilla en donde un monstruo me comía. Ellos no podían entender cómo es que un niño podría tener sueños tan vívidos como esos, dignos de un relato de Lovecraft o de Stephen King. Al día siguiente, en mi infantilismo, pude deducir que si dormía con alguna fuente de luz encendida, esos seres intentarían tomarme como su trofeo, o mascarme como unos aros de Frodo Lobs. Entonces, me acostumbré a la oscuridad de la noche, y en cuestión de un mes,
Ya no me sentía amenazado al pasar por los pasillos profundos de negro absoluto, para llegar a mi cama o para escabullirme en la noche para jugar videojuegos con el ruido del televisor totalmente silenciado. Es más, sonará muy edgy esto que diré, o similar a lo que diría uno de esos niños emos o góticos en Twitter que se hacen los geniales solo por decir que visten de negro y adoran la oscuridad. Pero en los entornos tenues me sentía más en calma y armonía que en un entorno lleno de luz. Las noches siguieron, y ya no temía más a la oscuridad. Había superado mi miedo por completo, lo que me parecía un logro. Sin embargo, mi miedo fue intercambiado por una aversión a dormir con la luz encendida, o quedarme mucho tiempo en entornos muy iluminados. Pero se preguntarán, ¿a qué grado? Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente escalofriantes. Al punto en el que los veía en el día, a la lejanía, arriba de los edificios, dentro de las casas a oscuras, e incluso en medio de zonas a donde llega el sol. Y esto lo menciono cuando la luz estaba únicamente presente. No podía permanecer solo por mucho tiempo, o si no, se me aparecían las criaturas más indeseables, aborrecibles y grotescas del universo para comerme, alimentarse de mi temor hacia ellas o simplemente usarme, jugar con mi cobardía para su entretenimiento macabro. Parecía paradójico que los monstruos no me persiguieran en la oscuridad, donde los verdaderos cazadores nadan, corren y vuelan. Pero, de mucho pensarlo, he llegado a la conclusión que los monstruos le temen tanto a la oscuridad como nosotros, por lo que no es difícil llegar a imaginar qué están haciendo en la luz del día. No podía quedarme en ambientes llenos de luz, y solo. Eran los requisitos indispensables para que estos malditos pudieran chupar mi alma y roer mis huesos como una rata mordiendo una tabla de madera. A la rata no le importa que esté ya seca, solo le importa morderla porque sí. Entonces, esto ha persistido desde que tengo memoria, pero desapareció cuando tuve 18 años. Muy, pero muy sospechoso. Es como si los monstruos necesitaran únicamente del miedo que sufre un niño al verlos para sobrevivir. Creo que un adulto ya es lo suficientemente fuerte como para defenderse de ciertos sucesos inexplicables. No obstante, hasta en la misma noche, escribiendo esto, le bajó el brillo a la pantalla del portátil, solo por seguridad, incluso al celular le quito la iluminación, para salvar mi pellejo, preparado en caso de que estos monstruos vuelvan. No me considero alguien sumamente supersticioso en la fe, que destruye los males y nos protege de lo que no podemos comprender dadas las limitaciones de nuestra mente. Pero si algo puedo asegurar, y que he aprendido de esto, es en dejar de juzgar a la oscuridad, solo por ser oscura. Suena gracioso, y les doy la razón. Para mí, lo es. La oscuridad, desde ese momento, resultó ser inofensiva, y muchísimo más sobrecogedora que el elemento al que tantos defienden y relacionan con lo bueno, sagrado y puro. Actualmente soy padre de familia. Estoy orgullosamente casado con una bellísima e inteligente esposa, con la que tuve 2 hermosos hijos. Una, la mayor, y el segundo, el menor. Otra cosa que me alegro de haber aprendido, es a ser comprensible como lo fueron alguna vez mis padres, a ser amoroso y entregado a los míos sin importar que padezcan, sufran, o necesiten. Todos somos seres humanos, y todos merecemos un trato justo y digno. No. Pero bueno. Creo que me siento más aliviado de redactar y por medio de esto, contarles mi experiencia. Fue como una aguja incrustada en una verruga a punto de reventar, y siento que hasta aquí dejaré todo. Muchas gracias por leer. Vaya, mi hijo pequeño suena alterado desde lo que escucho por la sala. La luz de la habitación lo está alterando y haciendo gritar del susto. Otra vez. La realidad onírica. Tener control sobre los sueños es algo que, según he leído, pocas personas son capaces de gozar. Es una libertad sin igual, realmente divertido si me lo preguntas. Pero, ¿qué pasa cuando tienes una pesadilla?
La parálisis del sueño es una incapacidad para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario, que tiene lugar durante el periodo de transición entre el sueño y la vigilia. Puede ocurrir al momento de comenzar a dormir o al despertarse y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. La realidad onírica. Es bien sabido. Los sueños son lugares extraños, lugares donde casi cualquier cosa puede suceder sin mayor aviso. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, recostado en mi cama, me encontraba dentro de mi sueño pesado, el cual yo realmente disfrutaba. Las cosas pueden tornarse oscuras y misteriosas en un momento. Así sucedió. Dos entidades se manifestaron. Un hombre y una mujer. Incoloros, sin rostro, tan solo una silueta oscura llena de polvo y breves destellos. Intenté alejarme de ellos, y escuché un susurro. No entres en pánico, saben quién eres. Intenté calmarme, y tan solo observé a los seres. Caminaban sin rumbo, quizás ni advertían mi presencia. Avanzaron los minutos. Una escalera de madera apareció a mis espaldas. Ellos se voltearon y caminaron. Me levanté y subí, alejándome de ellos para encontrarme en una antigua casa de roble. Los sofás eran corintos y las cortinas lavanda. Critiqué el estilo mentalmente. Caminé por los pasillos, encontrando gente que aparecía y desaparecía como fantasmas. Los entes que venían conmigo se habían separado. El masculino se dirigió a un pasillo directo a la nada, y desapareció para nunca volver. La mujer, sin embargo, se encontraba en las escaleras, agazapada. Me armé de valor, y hablé con mi única compañía. Disculpa, ¿sabes qué es este lugar? Silencio. Aléjate. Estoy ocupada. Observé el comienzo de las escaleras, y vi otra silueta. Sus ojos blancos miraban con frialdad a la silueta mujer. Sin más que hacer, me alejé mientras una puerta se abría. En la habitación había una niña viendo televisión. Notó mi presencia al instante. Se volteó y me sonrió deformando su rostro. Sus cuencas estaban vacías, y su sonrisa partida. Cerré con velocidad la puerta y un frío me recorrió. Abrí nuevamente la puerta, y seguía allí. Tomé aire, y dije: «Hey, niña. ¿Tienes idea si hay alguien más aquí?» «Somos muchos. Es un lugar para que aquellos que no pertenezcan», respondió. Me pregunté si era un reflejo de algo leído o escuchado, ya que me sonaba familiar. Sin saber cómo responder, intenté otra pregunta. «¿Sabes qué hay más allá?», dije señalando la oscuridad fuera de la casa. «Nada que pueda hacerte daño. Después de todo, no tienes pánico, ¿o sí?» Entendiendo las cosas. El aspecto pesadillesco de la niña se esfumó. Una mujer mayor entró a la habitación, y la puerta se cerró sola. Me alejé, salí de la habitación. Y gracias al brillo del candelabro, en el reflejo de la puerta vi una silueta. Volteé, y la silueta mujer ahora estaba arrodillada. La otra, de ojos blancos y aura bestial, se encontraba con nosotros. La rodeaban moscas, parecía descomponerse y su anatomía daba que pensar, pero sin duda era humanoide. Patas y garras de bestia, cráneo de cabra y una negra melena. Con 3 metros debía encorvarse con el techo de la casa. Me observó durante unos segundos. Me asusté. Pero recordé que debía mantenerme calmado. Aquella silueta bestial no parecía inofensiva, ni mucho menos pacífica. La única salida era la oscuridad, el pasillo a la nada. Corrí, salté, entrando a un lugar frío, ventoso y mojado. Bajo la lluvia. Explico. En aquel momento fui transportado a otro lugar. Me encontraba bajo un puente, junto al río. Estaba nublado, ventoso, y llovía con fuerza. Sentí alivio al salir de la extraña casa. Caminé un poco, hasta que un extraño frío recorrió mi cuerpo. La silueta bestial, el monstruo, Kilgaroth había cruzado también, y sobre sus patas traseras caminó hacia mí. No lo resistí.
El pánico me dominó, y corrí lo más rápido que pude. Él se colocó en 4 patas, y en pocos segundos me atrapó con sus enormes garras. Intentaba escapar de esa pesadilla, agitaba mis piernas, gritaba. Kilgarot abrió su cráneo en cráneo. Fue directo al tórax. De nuevo en la casa. Vacía, en soledad. Me senté en el suelo, y una angustia me invadió. No poder salir de mi sueño, de mi pesadilla. No poder volver, no despertar. No quiero saber nada. Solo quiero llorar. Solo llorar. Sentí hormigas o cosquilleos por mi cuerpo. Dolía, ardía. Y lo logré. Despertí. Pero cuando intenté moverme, gritar, o algo, descubrí que mi cuerpo estaba paralizado, tan solo emitiendo gemidos secos. Con la retina de mi ojo izquierdo veía la casa de roble, la oscuridad de mi sueño, y con la del ojo derecho lograba ver mi habitación. Luché por despertar. Lo quise con todas mis fuerzas. Seguía forzando mis piernas y mis brazos. Pero era en vano. Cerré los ojos, pensando en qué podrá suceder si volvía al sueño. Pero no. No quería volver a estar atrapado jamás. Así tomé el control, sobre mis pensamientos y sobre mi cuerpo. Logré moverme y liberarme del sueño. Con pánico y alivio, observé la puerta un buen rato para ver si algo pasaba. Más calmado, analicé la situación. Respuesta, S. La primera opción es que se tratase de una entidad que me atormentaba, estuviera soñando o no. Me sentía paranoico. Escuchaba golpear la puerta, mi cama se movía, y sentía que me tocaban mientras dormía. Creía que aquella entidad no era más que un simple personaje que yo creé. Kilgarot no debía ser real. No puedo explicarlo. La segunda era que sufrí de parálisis del sueño. Desde el sueño a la vigilia, mi cuerpo se paralizó. Una parte de mi cerebro me creía vivo, y la otra me creía muerto. La última posibilidad es que estaba atrapado entre 2 realidades. La realidad material y la realidad onírica. Cualquiera que fuese la respuesta, nunca me había sucedido algo así. No sé si volveré a soñar con aquellos entes, no tengo idea de lo que sucederá la próxima vez que vaya a la cama y cierre los ojos. Pero cuando suceda, estaré preparado. No creo que quisiera hacerme daño. Yo soy su creador. Le das vida a lo que creas. Le tengo cariño. Espero las cosas no den un giro copernicano. El espíritu del sueño. ¿Nunca te ha pasado que te acuestas para dormir y cuando te estás durmiendo te despiertas sobresaltado sin poder mover ninguno de tus músculos? Si nunca te pasó, tienes demasiada suerte, yo sufro de parálisis del sueño. Hay 2 explicaciones para esto. La primera es científica y dice que cuando te estás durmiendo, el cerebro pone en movimiento unos líquidos que te producen esta parálisis para evitar que hagas lo que estás soñando. La segunda es sobrenatural. Cuando estás dormido, un espíritu maligno se coloca encima de ti, inmovilizándote por unos minutos. En ese proceso puedes sufrir alucinaciones ópticas, visuales y auditivas. Una noche me acosté en mi cama para dormir. Mis padres estaban ya dormidos en su habitación y ningún tipo de ruido podía despertarlos, pues tenían sueño pesado y estaban muy cansados por su largo día de trabajo. Ya estaba acostado, tenía insomnio y quería conciliar el sueño. Una vez que lo estaba logrando, pasó otra vez. Esa maldita parálisis volvió a atacarme nuevamente. Dicen que si intentas mover la lengua y los ojos para todos lados, puedes liberarte. Lo intenté, pero no estaba funcionando. Una leve respiración soplaba sobre mi nuca y sentí un hueco en la cama, junto a mí, como si alguien estuviera sentado. Escuchaba risas, golpes contra mi puerta y susurros tenebrosos. Era la primera vez que me pasaban estas cosas tras sufrir una parálisis, así que supuse que lo que me estaba sucediendo eran las alucinaciones, ya que me había informado sobre el tema por internet.
Casi me retractó a esa idea, porque mientras estaba inmovilizado pude ver sentado al borde de mi cama una especie de humanoide deforme. Estaba de espaldas, a mi lado. Seguía pensando en que estaba viendo alucinaciones, hasta que se dio vuelta y se paró para observarme. Era demasiado alto, le faltaba un ojo y el otro lo tenía de color negro, como el de los tiburones. Se le podían ver sus órganos quemados por el gran desgarro de piel que le empezaba en el pecho y le terminaba diagonalmente en el estómago. Desde su gran boca llena de puntiagudos dientes, se asomó una larga y viscosa lengua de color negro que me tocó la frente. Yo estaba paralizado, pero del miedo. Cuando me tocó, pude liberarme y sentí una terrible quemadura que me hizo gritar. Al escucharme dar ese fuerte alarido, la criatura desapareció así como si nada. Me extraña que mis padres no se hayan despertado, pero estaba tan asustado que me quedé despierto 2 horas en la computadora para poder distraerme. Una vez con sueño, decidí irme a dormir nuevamente, suplicando que no me volviera a pasar. Por suerte, pude conciliar el sueño con éxito. Tras dormir solo 4 horas, me desperté con grandes ojeras a las 10:25 de la mañana. Me dirigí al baño como todos los días. Cada vez que despertaba, abrí el grifo de agua fría y me mojé la cara para poder despabilarme. Cuando me levanté, pude ver en el espejo que en mi frente había una pequeña mancha negra. Di un fuerte grito de terror, caí al piso y por poco me desmayo. Corrí al comedor para pedir ayuda de alguna manera, pero no había nadie. Me extrañaba que mis padres no estuviesen desayunando a estas horas. Entonces decidí ir a su habitación, donde pude ver lo más inesperado. Había un profundo pozo negro sobre la cama. De él salía mucha sangre y miembros de cuerpo humano. Me dio tanta curiosidad y a la vez tanto miedo, que agarré una almohada y decidí dirigirme hacia el interior de ese pozo. Ya estaba dentro. Podía escuchar voces que decían palabras ininteligibles, gritos y risas. Había un increíble olor a carne muerta, y el ambiente estaba muy pesado. Era un túnel subterráneo, hecho de rocas marrones y viejas. Había mucho polvo y humedad en las paredes. Al llegar al final me quedé atónito. No podía creerlo. Me dio tanto asco, furia y tristeza lo que estaba viendo. Estaban las cabezas de mis padres, y debajo de ellas había una nota que decía: perdí a los míos, necesitaba los tuyos. Ve a dormir, mañana será un día largo. Ahora estoy aquí asustado, escribiendo esto en el pequeño blog de notas que siempre llevo en mi bolsillo. Estoy demasiado triste y a la vez aterrorizado por lo que está pasando. Estoy sintiendo una quemadura en la nuca, como la otra vez. Me contrataron para administrar una tienda de ropa en la que el único empleado soy yo. Desde hace varias semanas que estoy buscando trabajo. En promociones de periódicos, revistas, anuncios pegados en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hoy, al fin, logré encontrar una propuesta aceptable. La encontré en un anuncio escrito a lápiz en una hoja de papel rota volando por la calle. Por lo que pude entender de la pésima ortografía con la que se había escrito la nota, ofrecían empleo como administrador de una tienda de ropa en un elegante edificio ubicado en el 457 de la calle Washington. Sí, soy consciente de que un trabajo como ese no generaba tantos ingresos como otros, pero estaba desesperado en ese momento. Cuando llegué a la 457 de la calle Washington, la dirección indicada en la nota no era para nada lo que esperaba. Una casa prefabricada, con la mayor parte de las paredes de vidrio o plástico, y el piso y techo bastante podridos. Golpeé la puerta varias veces, pero nadie me respondió. Para la quinta vez que golpeé, noté que esta estaba abierta, así que simplemente entré. Olvidándome de la mala impresión de la casa por fuera, por dentro era una elegante tienda de ropa, casi como la nota lo describía. Cómodamente me ubiqué en el escritorio principal, y en cuestión de segundos noté la soledad en la que me encontraba. Efectivamente, yo era el único empleado en ese lugar. No había ni uno. No tardé mucho en darme cuenta de que algo andaba mal con este lugar.
En el momento que decidí levantarme de mi silla para irme, un maniquí se desplomó en el piso sin razón aparente. Fui a ver qué pasaba con el muñeco, y lo que vi me horrorizó. La recubierta plástica del maniquí estaba despegándose del mismo, dejando ver un cuerpo pegajoso en su interior. ¿Era un cadáver lo que había allí? Les juro que hubiera preferido 1000 veces que haya sido eso. Una criatura humanoide amarillenta de aproximadamente 2 metros de altura empezó a asomarse del interior del maniquí, rompiéndolo como lo hace un ave al salir del cascarón. En ese momento yo estaba paralizado por el miedo, observando desde mi escritorio. Para cuando la criatura terminó de destrozar el maniquí, levantó con sus 2 asquerosas y delgadas manos la cabeza de este en la suya. Ahora el ente tenía una cabeza de maniquí cubriendo la suya, y cuando se percató de mi presencia, si es que no la había notado aún, produjo un gruñido de ultratumba, se paró en 4 patas y comenzó a caminar lentamente hacia mí. Mi sentido de adrenalina se activó, pero justo antes de escapar de ahí a la velocidad que mis piernas den, tomé una foto rápida. El flash de la cámara de mi celular cegó a la criatura, milagrosamente dándome tiempo de escapar. En cuestión de minutos logré perderla, dejando a esa criatura a una distancia segura de la mía. Yo sé que esto puede sonar increíblemente tonto, y más aún porque estoy escribiendo esto en un sitio poco adecuado, pero yo sé que esa criatura sigue esperando a alguien que vaya a la 457 de la calle Washington.